Entonces, el ser lo que tiene que hacer es aprender a estar receptivo, amar su vida interna, tener realmente vocación de conocer su interior y de estar receptivo a su interior. Si él tiene esa vocación interna, empieza a ser influenciado por su conciencia interna. Y lo que va a ocurrir es que su conciencia interna lo va a influenciar según el grado iniciático que esa conciencia interna tenga. Entonces, él empieza a ser estimulado para tornarse un espejo del grado alcanzado por su conciencia interna. Cuanto más avanza en la senda iniciática la conciencia interna, cuanto más avanza en las iniciaciones, cuanto más se eleva en el proceso de la ascesis, el ser en este plano recibe estímulos de esclarecimiento, de equilibrio, de armonía, información, conocimiento que antes no podía tener ni podía adquirir. Erx asiste nuestras mónadas en ese proceso iniciático. Esa asistencia opera también como una de las estimulaciones para que la energía de la religiosidad pueda ser asumida por el ser más conscientemente y pueda ser sostenida de un modo estable por él. Porque en este momento se necesita ensayar con energías que la humanidad no conoce muy profundamente, como es la fidelidad, la estabilidad, la persistencia. Entonces, un ser cuando está viviendo procesos en horizontal es muy inestable. No sabe lo que es la estabilidad, no sabe lo que es la armonía, no sabe lo que es el equilibrio, no sabe lo que es la persistencia, no sabe lo que es la fidelidad, no sabe nada de eso. ¿Por qué? Porque al estar identificado con las fuerzas materiales que son inestables, él funciona igual. Él empatiza con ese funcionamiento. Y si un ser va a esa región, como dice la persona, a Capilla del Monte, va a esa región, estimulado internamente, como una respuesta de su conciencia interna, que esté abierto, receptivo y que sepa que cuando esté en ese lugar está siendo tocado, está ingresando una campana de energía de un alto poder transformador. Pero ese poder transformador lo tiene que habilitar el ser si tiene intención de transformarse. Un elemento puede tener la característica o la condición de estimularnos a la transformación, pero solo nosotros podemos habilitar la transformación. Porque si un ser va allá y cuando llega dice, bueno, ¿dónde están las naves? A ver, o va y le pregunta a la gente del lugar, ¿dónde se pueden ver extraterrestres? Porque esto no es broma, me lo han preguntado a mí. Un día me para una persona cerca de la terminal y me dice, yo lo vi a usted en un video en YouTube, dice, ¿dónde puedo ver naves? Yo digo, no sé, mire, busque a otro, pues no tengo idea. Porque eso nadie lo sabe. En esa área hay una campana de energía muy fuerte que abarca tanto los niveles externos del lugar como los niveles profundos internos. Ese centro planetario, ese gran vórtice de energía, ese nodo de energía tan profundo, sirve tanto para la vida de superficie, en términos de estímulo, asistencia, acompañamiento evolutivo, como de plataforma vibratoria para esta civilización de Erx, que si no existiera esa gran plataforma de energía, la civilización de Erx no podría estar asentada ahí. Porque lo que habilita la presencia de esa civilización intraterrena es precisamente esta gran plataforma de energía, que la conciencia logoica planetaria, quiere decir, el gran ser que utiliza el planeta como un gran cuerpo de manifestación cósmica, está habilitando. Porque un centro de energía no es un capricho ni de la naturaleza ni de la supranaturaleza, si bien tanto la naturaleza como la supranaturaleza son herramientas para su manifestación y sostén, no es un capricho ni supranatural ni natural. Es voluntad expresa del logo planetario, de la jerarquía planetaria, de la jerarquía solar, de las jerarquías galácticas, que consideran que en ese ciclo y etapa tienen que estar habilitados determinados centros de energía, vórtices de energía, para asistir el funcionamiento de la vida de un planeta y la circulación de las energías en el mismo. Es una red que conforman estos centros. Acá dice si podemos explicar qué son los seres de luz. Un ser de luz es un ser
en quien la luz encuentra una herramienta transparente para liberarse, para transitar, para proyectarse. Entonces, un ser de luz es un ser que no encapsula la luz. Un ser de luz es un ser que está en comunión con la luz. La luz se libera libremente en un ser de luz. Nosotros, por ejemplo, somos potencialmente todos seres de luz, pero la luz en la mayoría de nosotros está encapsulada, no puede liberarse. Cuando se dice que un ser tiene un 8% de coeficiente evolutivo, un 6%, un 11, un 12 como un Einstein, cuando se dice eso, en realidad la lectura que hay que hacer es: ese ser de la luz presente en él solo puede liberar ilimitadamente un 6%, puede liberar limitadamente un 7%. Un ser extraterrestre de alta evolución tiene un coeficiente evolutivo de 100 sobre 100. Entonces, ese ser es luz, vive en luz. El pulso del cosmos y el pulso de la luz son su propio pulso. La humanidad terrestre actual tiene un promedio de coeficiente evolutivo de un 6-7%. Quiere decir que un 93-94% de la luz presente en ella está encapsulada, prisionera, no puede ser liberada. Una civilización intraterrena como Erx tiene un 80% de coeficiente evolutivo. Ahora, uno dice, pero ¿cómo? Si son evolucionados, ¿por qué no liberan el 100% de luz? No la liberan no por interferencia como nosotros, no la liberan porque todavía evolutivamente no están en condiciones de liberar ese 20% de luz. No es que le están interfiriendo, están liberando lo que les corresponde para la experiencia evolutiva que están haciendo. Quiere decir, el 80% de la luz presente en esas conciencias se libera porque en términos de protocolo y ceremonia espiritual e interna, solo el 80% tiene que circular. La humanidad de superficie terrestre, cuando sea reinstalada en la superficie luego de la purificación, va a tener un 69% de coeficiente evolutivo, no un 6, un 7 como hoy. Entonces la humanidad que va a componer la nueva Tierra, la nueva humanidad, va a ser una humanidad que libere la luz. No va a estar encapsulando la luz. Va a liberar el 69% de la luz presente en ella porque le corresponde hacer esa experiencia. Porque la liberación de la luz es algo que también necesita de un protocolo. Necesita de un trabajo interno. Cuando la conciencia recién llega a ciertos grados de comunión cósmica, entonces está en absoluto proceso de liberación. Quiere decir, un 100% de su condición. Pero a partir de ese 100%, a partir de ese 100%, el proceso sigue igual, no se estanca. ¿Sí? Nosotros somos vida interna y tenemos que aprender a percibirnos como vida interna. Aprender a darnos cuenta que la mente piensa, pero nosotros debemos conducir la mente hacia un pensamiento superior. Que el cuerpo emocional siente, pero nosotros, siendo conscientes de que somos esencia interna, tenemos que elevar los sentimientos, mostrándole el camino hacia lo superior. Y que nuestras acciones sean siempre acciones superiores. Que pongamos el cuerpo físico realmente como un vehículo de las acciones superiores. Entonces, en este plano, solamente mueren aquellos que están identificados con la forma. Los seres que ya están en sintonía con su esencia, hacen un trámite y saben que pasan a los niveles internos para seguir lo que haga falta y que si es necesario vuelven también. ¿Sí? También preguntan si se puede en este plano saber si es verdad lo de los registros akáshicos. Los registros akáshicos son, como la palabra lo dice, un registro, pero no es un libro, ¿sí? No es un volumen, ni es un CD, ni un MP3, ni MP4. Los registros akáshicos son un patrón vibratorio, quiere decir, son un patrón energético que responde a leyes específicas del cosmos. En los registros akáshicos está todo el proceso que los seres vivieron, viven y van a vivir. En esos registros están realmente
los arcanos de los universos, quiere decir los paradigmas, los arquetipos de los universos, así como la tarea que las partículas desenvuelven para concretar en alguna medida a lo largo de su evolución lo que esos paradigmas o arquetipos ofrecen en esos arcanos. Entonces, los registros akáshicos son contactados por nuestra conciencia monádica. Es nuestra conciencia monádica la que vibratoriamente, cuando es necesario, tiene la capacidad de contactar esa franja vibratoria donde la información no está en palabras, sino en vibraciones, en energía, porque nuestra mónada ni piensa, ni habla, ni siente. Eso lo utiliza la energía cuando está en la materia. En esos planos, toda relación es energética y vibratoria. Entonces, nuestra mónada contacta lo que vibratoriamente necesita de esos registros y, si fuera necesario, mediante un movimiento intuitivo, puede llegar a entregar en este plano una información presente en esos registros. Pero en las últimas décadas fueron surgiendo movimientos especulativos e ilusorios de cursos para leer los registros akáshicos, todo eso. A ver, no es que a veces las personas que dan esos cursos, como quien lo toman, están conscientemente en un fraude, porque muchos no saben que es un fraude. Porque, a ver, cuando un ser ambiciona saber algo, cuando él ambiciona saber algo de su pasado o de lo que le espera en el futuro, o tener una visión de su presente de un modo diferente al que tiene acceso, si él quiere eso, automáticamente él está operando y se restringe a leyes kármicas, y los registros akáshicos no tienen nada que ver con las leyes kármicas. Si bien son un dispositivo que interactúa con los procesos kármicos, no tienen nada que ver con los procesos kármicos. Están más allá de los procesos kármicos. Entonces, un ser tiene ambición de saber algo de su pasado, de su futuro. Enseguida, como decíamos antes, la capa psíquica, entidades del plano astral, encuentran al cliente, le empiezan a pasar información. Que fue esto, que fue aquello, que estuvo encarnado acá, que estuvo encarnado allá, que en el futuro él va a ser una gran conciencia. Eso lo sabemos todo. Si nadie va a estar estático. Todos vamos a ser Cristos y más. ¿No dijo el instructor Jesús, más que yo haréis? ¿Qué estaba diciendo él veladamente? Que la evolución no termina nunca. ¿Sí? Entonces, ¿qué novedad que todos vamos a ser luz, grandes maestros? Seguro. Si nadie, estamos condenados a eso, nadie va a poder evitarlo. ¿Sí? Que estuviste en la Edad Media, qué novedad, que algunos de nosotros estuvimos en la Edad Media, sí, está bien. Hasta desde el consciente izquierdo de las deducciones se puede saber. Pero un ser no tiene que ambicionar ese tipo de información, porque en realidad para su vida no sirve de nada esa información. Y como decíamos, esa ambición de saber más o más que los demás, lo llevan a ser cliente, quiere decir, destinatario de estas influencias psíquicas de la capa astral del planeta, de las entidades astrales. La conciencia mental está restringida a un plano, a un nivel. Los registros akáshicos están por encima de eso. Los registros akáshicos tienen una extensión en el nivel monádico y está su energía principalmente por decir en el nivel divino. Entonces, ¿con qué ejercicio mental vamos a hacer un contacto con eso si la mente no tiene acceso a los niveles supramentales? ¿Por qué no tiene acceso? Por incompatibilidad vibratoria. Entonces, los registros existen, el acceso existe, pero es nuestra conciencia interna. ¿Quién se beneficia del contacto con esos patrones vibratorios? Y si considera, insistimos esto porque es muy importante que se entienda, si nuestra conciencia monádica, si nuestra mónada considera que tenemos que ser estimulados para recibir una información, que a su vez ella sintonizó de esos registros mediante energía o un movimiento intuitivo de la energía, nos lo ofrece, ¿sí? ¿Cómo saber discernir cuando es necesaria la aceptación y cuando es necesario cortar de lleno con ciertas situaciones? Acá dice, siempre me acuerdo de Jesús pateando las puertas de los puestos, siempre me acuerdo de Jesús pateando los puestos de los mercaderes en el templo. Y en otra oportunidad hablando de ofrecerle otra mejilla. Está bueno esto. Discernir hoy en estos tiempos no puede ser un ejercicio racional.
si bien la razón tiene que subordinarse en el ejercicio del discernimiento, no puede depender exclusivamente de la razón. Tiene que ser un ejercicio más profundo que el de razonar. Discernir es la posibilidad de percibir una indicación interna y aplicarla en este plano. Un ser se va a enfrentar con una situación y las fuerzas de la situación, los juegos de fuerza de la tridimensión, le van a abrir un abanico de posibilidades para darle tratamiento a esa situación. El ser, si utiliza la razón, la mente especulativa, analítica, comparativa, él solo va a darle tratamiento a la situación desde ese contexto, desde el análisis, la comparación y la especulación. Si el ser quiere realmente liberar la energía que en esa situación está estancada, que está interferida, él lo que tiene que hacer es abrirse la información interna que lo va a habilitar para darle tratamiento a esa situación. Él tiene que poner en manos de su vida interna eso, quiere decir, tiene que aprender a estar desidentificado de la fricción que la situación está desenvolviendo y tiene que estar entregado a la guía interna, quiere decir, abierto, receptivo a la guía interior. Entonces, discernir es la capacidad de percibir los estímulos internos que vienen a nuestro auxilio y determinar nuestra participación en la situación según las informaciones internas, según los estímulos internos que tengamos. Porque si no estamos listos. Entonces el discernimiento, a medida que nosotros vamos pasando por todo el proceso que nos ofrece el aprendizaje kármico, también tiene etapas. Nosotros siempre hablamos de 3 etapas muy puntuales. La etapa básica, donde el ser tiene que aprender a discernir entre lo negativo y lo positivo. Cuando esa etapa básica se consumó, tiene que aprender a elegir entre 2 elementos positivos el más conveniente. Y cuando todavía el ser se amplía más en conciencia, tiene que aprender a determinar entre una gran cantidad de opciones positivas, auxiliado por la intuición, cuál es la que corresponde. Y ese es el discernimiento interno. El discernimiento sublimado es encontrar entre las opciones positivas la correcta, y la posición correcta la da la vida interna. El ego solo puede elegir un elemento positivo entre varios, pero el correcto solamente lo sabe la vida interna. Por eso el ser, para discernir, tiene que estar abierto a esa guía interna. Entonces ahí, cuando el ser elige la posibilidad que la vida interna le está marcando y él la aplica en la situación, él libera la situación de ese estancamiento. ¿Por qué? Porque al elegir la opción interior, él ya no elige la opción positiva que solo lo beneficia, porque la vida interna siempre le va a mostrar la opción positiva que es para el bien común, para todos los que están involucrados en la situación, y no solo para alguno de ellos, ¿sí? Por eso discernir, en definitiva, es operar para el bien común, pero para saber realmente qué es de rédito común, tenemos que estar abiertos a la asistencia interior. Nos preguntan por Benjamín Solari Parravicini. Un ser que tuvo una capacidad perceptiva muy amplia, tuvo una capacidad profética muy amplia, y muchas de las profecías que él vaticinó se fueron cumpliendo, algunas con características particulares, otras no se cumplieron ni se van a cumplir. Y eso no significa que estuviera errado. Cuando un ser tiene condiciones proféticas, la profecía puede o no cumplirse, y si no se cumple, lo que ocurrió, si realmente fue una profecía genuina, es que la humanidad pudo modificar en algún grado las condiciones para que la profecía no tuviera que consumarse. Y esta condición profética la tenía Solari Parravicini, tenía la capacidad de ver en su propia conciencia interior, de ser asistido por su conciencia interna, para ver acontecimientos a futuro que simbólicamente él podía ofrecer mediante dibujos y algunos comentarios a la humanidad como un estímulo, ¿sí? Como una alerta para que la humanidad supiera a través de esos estímulos y de esa alerta que todavía era tiempo para desandar el camino y que era tiempo para no caer en desvíos. También nos preguntan si Argentina puede pasar por una catástrofe. Santa Fe, ¿cómo se encontraría? Santa Fe, ¿cómo se encontraría en tal momento? Todo este planeta va a pasar por una purificación inmensa. Ahora son esporádicas, alternativas, en algunos casos simultáneas en distintos lugares del planeta.
En algún momento el ápice de la purificación planetaria se va a instalar, va a llegar. Argentina, como el resto del mundo, van a recibir esta oportunidad preciosa por parte de las energías y las leyes cósmicas de que se ha retirado lo que ya no sirve. Entonces, la persona que está pegada al viejo modelo, la persona que está pegada a la forma, a la materia, la persona que tiene una mentalidad materialista, incluso un materialismo espiritual, va a sentir pérdida, va a vivir como una pérdida la purificación de todo lo que ya no sirve en este planeta. Pero aquel que tiene genuina intención de transformarse, profunda intención de dejar de ser lo que es y pasar a ser aquello que se espera de él, lo mismo espera para el planeta. Y va a vivir con una serena alegría toda esa purificación. Lo que el ego vive como una pérdida, el alma lo vive como liberación. Este es el tiempo del alma. El ego ya jugó mucho con la posesividad, con el estancamiento, con el confirmar que la materia era toda la meta y que toda meta tenía que ser material. Pero gradualmente el ego de muchas personas comenzó a encontrar en la vida interna, en la vida cósmica, su meta, su propia meta. Y muchos de esos egos comenzaron a comprender que si este planeta no muda totalmente, y como dijo el instructor Jesús, que no quede piedra sobre piedra, la cosa no puede cambiar. Un solo elemento, uno solo, miren lo que decimos, uno solo, que quedara del viejo patrón planetario, contaminaría todo. Uno, el más pequeño. Todo lo que no responde a las leyes cósmicas que hoy buscan instalarse en el planeta, tiene que ser retirado. Y todo lo que responde a esas leyes va a recibir un ofrecimiento superlativo. Nunca el planeta y la humanidad vivieron una etapa como la que se preanuncia. Esa etapa está cerca. Los ingenuos o inmaduros espirituales le ponen fecha. No hay fecha. Recuerden las palabras del instructor Jesús. Ni yo lo sé, solamente mi Padre. Muchas gracias.